Buenos alumnos, ¿cómo están? Los saluda su tutor nuevamente, Gregorio Bulnes. Y como les había ofrecido, voy a mostrar ahora el curso de International Logistics que estamos siguiendo en la universidad, en Summa University, en la Florida. Para acotar este curso lo dividimos en 3 unidades, como hemos visto o estamos viendo. En la unidad 1 hablamos de la gestión de la logística, el tratamiento de la mercadería, tipos ADR, los diferentes envases y embalajes. En la unidad 2 vemos los medios de transporte y los 5 terms. Y en la unidad 3 ya lo que es la documentación aduanal, los costos que impactan en toda la cadena de logística, incluyendo transporte, aduanas, etcétera, balizajes, etcétera. Y también las consideraciones de aduanas respecto a diferentes aranceles por tipo producto, protección arancelaria, etcétera, etcétera, y acuerdos internacionales que se tengan en los diferentes países. Ahora bien, en la unidad 1 habíamos tocado la gestión de la logística. La gestión de la logística básicamente toca, desde el punto de vista de planeación estratégica o estratégico de la empresa, lo que vemos es los costos que están asociados, desde la infraestructura de la empresa, que son todos los recursos de la empresa, la gestión de recursos humanos, que es toda la capacitación que se tiene que poner sobre el equipo que trabaja con nosotros, el desarrollo tecnológico o la tecnología que nosotros necesitamos para operar, el aprovisionamiento. Y dentro del aprovisionamiento existe todo lo que es la logística interna. La logística interna es la logística que nosotros negociamos con nuestros proveedores para traer el producto a nuestros almacenes. Y la logística externa es la logística que nosotros empleamos para liberar el producto de nuestros almacenes a las instalaciones de nuestros clientes, ¿no? Dentro de ello están las operaciones, las ventas y marketing y los servicios. Después de todos estos se aplica el margen y ese es el producto de valor agregado que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Eso es como se ve la logística suma dentro de una organización para dar valor diferencial o valor agregado a nuestros clientes. Ahora bien, la cadena de logística. La cadena de logística, básicamente, el concepto indica que la logística entra a taller. Fíjense ustedes lo que hemos hablado acá de la logística interna y logística externa. Desde que el producto se fabrica, está en fábrica, nosotros puede ser comprador o vendedor, dependiendo de los 5 terms, se encarga de subir el producto a un transporte local, de ese transporte local llevarlos a un almacén local, estos seleccionarlos en un almacén previos, juntarlos en ciertos contenedores, hacer todos los papeles aduanales para liberar el producto del país de origen, usar cualquiera de los medios de transportes internacionales, llámese aéreo, marítimo, terrestre o tren, ¿no? Pasar las fronteras, llegar a la frontera destino, hacer los documentos aduanales, pagar los respectivos aranceles, hacer el balizaje, bajar la mercadería, transportar la mercadería a un almacén, ya sea antes de nacionalización o post nacionalización. Esto dependerá si nosotros vamos a pagar el IVA o no vamos a pagar el IVA. Son estrategias comerciales que las seguiremos viendo en el curso. Posteriormente a eso, los liberamos a nuestro almacén y de ahí, a través de transportes locales o empresas de servicios de transporte local, se entrega a nuestros diferentes clientes en la puerta de su domicilio o en la puerta de sus empresas, dependiendo del tipo de producto. ¿Vale? Toda esa es la cadena de logística. En muchas intervenimos, subcontratamos y hay previos acuerdos con nuestros proveedores y con nuestros clientes para ver hasta dónde llega nuestra responsabilidad y nuestros riesgos y hasta dónde llegan nuestros costos para poder acatar esos servicios que estamos ofreciendo, ya sea con nuestros proveedores y con nuestros clientes, ¿vale? Dicho esto, nosotros tenemos que analizar la eficiencia de nuestra logística. Para analizar la eficiencia de nuestra logística, nosotros tenemos que tener considerados ciertos parámetros o ciertos KPIs. Hay muchos KPIs. Yo acá menciono los más importantes o los que yo suelo usar. En los libros de texto pueden encontrar muchos más. Son importantes estos KPIs para medir la eficiencia de cómo estamos trabajando nuestra logística. Si nuestra logística tiene factores altos, nosotros tenemos que reducir esos factores
porque si no, no vamos a ser competitivos en el mercado, ¿no? Si nuestra logística está siendo ineficiente porque nos estamos llenando de stock, hay que analizar con el área comercial qué está pasando, porque estamos invirtiendo dinero y tenemos plata muerta, dinero muerto, en nuestros almacenes, que es inviable para cualquier operación de negocio. Nosotros tenemos que vender ese producto y seguir comprando más mercadería para seguir vendiendo, no tenerlo ahuesado en el almacén. Dicho esto, los KPIs más importantes es la relación stock-venta. Siempre recomiendo yo que no exceda el 8%. Es decir, si yo vendo $1.000.000, el 8% de $1.000.000 es lo máximo que yo debo tener en stock al final de mi cierre de año fiscal. El índice de rotación. El índice de rotación recomiendo que no sea mayor a 3 o 4 meses como máximo un producto. Si demora más de 3 o 4 meses, quiere decir que el producto es de lento movimiento y es alto riesgo mantener ese tipo de productos en nuestros stocks. Hay que hacer alguna estrategia comercial, de marketing, bajar precio, etc. Factor del costo de importación. Esto es importante si lo traemos aéreo, lo traemos marítimo, lo traemos terrestre, lo traemos en contenedores de 20 pies, de 40 pies, etc. La cantidad, la calidad, ¿no? La calidad, número de fallas, ya sea en el transporte o en la fabricación. Esto quiere decir que de acuerdo al volumen de lo que estamos trayendo, cuál es el índice de falla de los productos que traemos. Y si el índice de falla es alto, es arriba del 1.5% o 1%, quiere decir que nuestro proveedor no está haciendo productos de alta calidad. Y si no está haciendo productos de alta calidad, o cambiamos de proveedor o bajamos los costos, porque tenemos que traer más productos para compensar ese índice de falla. ¿Vale? Y vamos jugando con todo eso. El cash flow es muy importante porque esto me va a decir cómo yo voy a pagar a mis proveedores, cómo voy a pagar yo a mis agentes aduanales, agentes de carga, cómo voy a pagar los impuestos, los aranceles y cómo yo voy a cobrar a mis clientes. ¿Cuáles son esos tiempos? Los tiempos que yo tengo que pagar y los tiempos que yo tengo que vender. ¿Sí? Acuérdense que si lo traemos marítimo hay 60 días de tiempo de transporte o 45 días de tiempo de transporte. Y sin embargo, a mí mi proveedor me da 60 días de crédito y yo le estoy dando 30 días de crédito a mi cliente. Pero sin embargo, la factura vence cuando el producto está llegando a la aduana. Hay que pagarle a mi proveedor. Entonces yo estoy desfasado y estoy con flujo de caja negativo. Todo eso yo debo analizarlo financieramente para ver con qué proveedor me conviene trabajar y qué crédito le puedo dar yo a mi cliente, o si hago algún apalancamiento financiero, o usar líneas de factoring, etcétera. Son diferentes alternativas, pero son indicadores que me van a permitir a mí tomar la mejor decisión de la cara logística para que la empresa sea rentable. ¿Vale? Ese es el concepto de la gestión de logística. Luego vimos el tratamiento de la mercadería, ¿no? Que vimos básicamente es por tipo de transporte, si la mercadería se la transportamos vía aérea, vía marítima o vía terrestre, por la condición del producto, si es un producto perecedero, ¿no? Es un producto comestible, consumible, perecedero, si es un producto que tiene autorización de gobierno, por ejemplo, equipos de comunicación, DRF, que tienen que tener para importar el producto o nacionalizar el producto a un país, hay que tener ciertas autorizaciones de la Secretaría de Transportes y Comunicaciones o Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el tipo arancelario, si es que el tipo de producto que estamos trayendo tiene alguna protección local, para ver qué tipo de arancel va a pagar y a qué familia pertenece, por las condiciones sanitarias también, si es un producto químico, es un producto eh, para la piel, ¿no? El skin cream y todas esas cosas, o medicinas, etcétera, tiene que tener ciertas condiciones sanitarias o ciertas autorizaciones de la Secretaría de Salud, Ministerio de Salud, y asegurarnos de que estas se cumplan repetidamente. Y acá tenemos la lista que la tenemos también en nuestros apuntes, que son indicativos que nos dice el tipo de producto que estamos trayendo, para que nos diga si es un producto explosivo, si son gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, combustibles, sustancias tóxicas, materiales radioactivos, corrosivos, misceláneos, etcétera. Y de acuerdo a eso, se le da un tratamiento en el transporte y viene indicado en los documentos arancelarios o los documentos aduanales para ver qué tipo de productos es que está ingresando al país. ¿Vale? Luego tenemos el tipo de envases y embalajes. Envases y embalajes básicamente tenemos ese tipo. Por ejemplo, acá, ¿qué nosotros vendemos? Vendemos el champagne o vendemos el vino.
¿no? El líquido. El envase protege nuestro producto, que es el vino. El empaque es la caja que protege al envase. Luego viene el embalaje y la unidad de carga o el pallet, que le decimos, ¿no? Donde se vienen estos productos. Ahora, la unidad de carga, el pallet o el embalaje protege al empaque y protege al envase. Y por ende protege a nuestro producto. Es una cadena. No es que protege al empaque, pero no protege al producto. Claro que sí. Si protege al empaque, quiere decir que protege al envase y protege al producto, ¿no? Entonces, esto lo hago acotado porque me hicieron unas intervenciones ahí en algunas preguntas del examen. Ojo con eso, protege toda la línea. Y estos pallets, una vez que hemos elegido, de acuerdo al volumen que vamos a traer, se elige qué tipo de contenedor vamos a tener. Ya sean contenedores de 20 pies, contenedores de 40 pies o los contenedores de alto cubicaje de 40 pies, ¿no? Normalmente se trabajan con estos dos, de 20 pies y 40 pies. Dicho esto, nosotros ya con esto, con nuestro agente de carga y nuestro agente aduanal se va a encargar de paletizar y ver la mejor forma de distribuir dentro del contenedor toda esta mercadería que estamos trayendo para la comercialización local. Eso es lo que vimos en la unidad 1. En la unidad 2 vemos los medios de transporte. Los medios de transporte que tenemos, ya los conocemos, no es ninguna ciencia. Medio de transporte aéreo, que normalmente se usa para mercaderías medianas, pequeñas o mercaderías de mucho valor y poco peso volumen. Por vía marítima, normalmente lo mejor es traer alto volumen o peso. El costo va a ser menor. También tenemos el tren, que eso en América se usa muy poco, en Europa se usa muchísimo, y el transporte terrestre para países colindantes o vecinos que permiten traer cierta mercadería a través de esa vía, ¿no? Normalmente en el transporte o traslado transoceánico, llámese de Asia a América, de Europa a América, de Europa a Asia, se usa muchas veces el marítimo cuando es volumen. ¿Vale? Eso es respecto a los medios de transporte. Los 5 terms. Vamos acá a hacer un poco de zoom. Los 5 terms, habíamos visto que tenemos dos tipos. Los de que se usan en cualquier medio de transporte y los que se usan en transporte marítimo. En color amarillo, y esto se los he dado en los apuntes, y lo voy a dejar también en la presentación al final del curso, que vamos a hacerla en vivo. Tenemos acá los costes y los riesgos. Si se dan cuenta, en color claro son costos y riesgos, responsabilidad del vendedor, y en color oscuro, costos y riesgos, responsabilidad del que compra, del comprador, ¿vale? Y entonces, desde que es SWORKS o FXA, nos damos cuenta que los costos y riesgos, básicamente, desde antes de que salga del país, los asume el comprador, ¿no? Mientras, y acá está el transporte principal, es decir, el transporte transoceánico, si lo pueden ver, ¿no? Mientras que cuando llegamos a CPT, SIP, o lo que son D, DAT, DAP, DDP, toda la responsabilidad del costo y del riesgo está asociada al vendedor. Y el comprador ya se encarga dependiendo de las condiciones de venta que se dé, sea SIP, DAP, DAP o DDP, si la responsabilidad y los costos se trasladan al momento de desaduanar, al momento del balizaje, al momento de dejarlo en la puerta de la aduana, ya liberado, o transporte local hasta nuestras oficinas. Entonces, si se dan cuenta, la responsabilidad en color oscuro están las del comprador y la responsabilidad en color claro las del vendedor. Y estas son las condiciones en esa diagonal, cómo se van definiendo estas condiciones de forma de operar en una transacción internacional para lo que es la comercialización, incluyendo los costos de transporte y de seguro, respectivamente, ¿no? Lo mismo para la vía marítima, ¿vale? Este es un ejemplo simple de cómo son los 5 terms y qué significan cada uno de ellos, ¿no? Básicamente lo que es E o F quiere decir que están todavía en puerto de origen, ¿no? CPT o SIP básicamente también están en parte en puerto de origen o parte combinado, como el caso de SIP, en las cuales el riesgo lo asume el comprador, pero el coste lo asume el vendedor hasta el puerto final, ¿no? Y todo lo que es inicia con D, básicamente ya estamos hablando
de que está en el puerto final el producto o la mercancía que se está haciendo la transacción comercial. ¿Vale? Y estos son los mismos ejemplos, pero orientado a lo que es el transporte netamente marítimo, que se usa mucho cuando traemos equipos del Asia. Eso es lo que es en la unidad 2 y finalmente pasamos a la unidad 3. En la unidad 3 vamos a ver todo lo que son la documentación y contratos de importación y exportación. La documentación, vamos a ver diferentes tipos de documentación. Vamos a ver primero vamos a reducir acá, perdón, el zoom, ¿no? Básicamente, este es el Bill of Landing, ¿no? Que es un documento emitido por la naviera o su agente. En él se hace constar que se ha recibido la mercancía para ser transportada al puerto de destino a bordo del buque indicado y bajo las condiciones acordadas entre el vendedor y el comprador de la mercancía, es decir, de acuerdo al Incoterm determinado entre ambas partes. ¿Vale? Y es un documento legal que que oficializa esa operación entre el comprador y el vendedor y que se está haciendo el transporte para cumplir con ese delivery, con esa entrega de esa operación comercial. Él es el Bill of Landing. Netamente marítimo, el Sea of Will, o Seaway Bill, que le dicen, que es otro documento muy similar, también cumple con esto. Y cuando se hace transporte aéreo para menores cargas, el Airway Bill, que sirve para cuando traemos tipo FedEx, tipo DHL, etcétera, mercadería aérea, productos que no son de poco peso volumen, que son de poco peso volumen, pero son de una alta gama tecnológica. Luego también en el punto 3 tocamos lo que es vamos a checarlo con un poquitín, los costos y transporte, ¿no? Los costos de transporte básicamente, si los vemos, son primero, desde que sale de fábrica del vendedor, los costos previos, que son los costos para levantarlos al camión. Ponerlos en el camión y estos de acá lleguen a un terminal de puerto, acá consolidarlos, paletizarlos en un contenedor, hacer el balizaje del contenedor, subirlo sobre el barco o subir la mercadería sobre un avión, ¿no? Son los costos de balizaje. Vienen los costos de flete, que son los costos de transporte de flete, ya sea marítimo o aéreo, al puerto de destino. Nuevamente los costos de balizaje al momento de bajar la mercadería al puerto final, ¿no? Todos los trámites de movimiento de acá a acá, a la aduana, para contabilizar qué es lo que se está trayendo, hacer las verificaciones respectivas, los documentos y hacer los pagos arancelarios y dejarlos en un almacén aduanal. Luego los costos de manipulación para dejarlos en un almacén, ya sea nacionalizado o por nacionalizar. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando digo nacionalizado es porque yo ya pagué el IVA de ese producto y lo voy a vender internamente, que lo voy a recuperar en la venta. Pero si el producto lo traje para stock, de pronto pago el IVA, pero todavía no vendo el producto. Entonces, si por N razones es estratégico dejarlo rentado en un almacén acá, para no pagar ese IVA, es una opción. Y lo voy sacando poco a poco, ¿no? Entonces tenemos un almacén que se usa para un producto ya nacionalizado o un almacén para un producto que aún todavía no es nacionalizado y no se paga el IVA. Y dentro de todo este proceso de gastos o de costos, adicionalmente al costo de la mercadería per se, está el costo del seguro. Y de acuerdo al Incoterm determinado entre vendedor y comprador, será quien asuma estos costos. ¿Vale? Esos son los costos de seguro, de transporte, adicional a los costos de aranceles, impuestos y el valor de la mercadería, que es como el producto se va a comenzar a vender localmente. ¿Vale? Bien, dicho esto, vemos lo que es la parte aduanal. En la parte aduanal, básicamente, nos explica las condiciones, por ejemplo, esta es la aduana de la Comunidad Europea, en las cuales vamos a identificar ahí los diferentes códigos arancelarios. Estos códigos arancelarios, también en los Estados Unidos de América, nos van a definir por tipo de producto qué arancel va a pagar y de qué origen viene el producto. Si tiene alguna protección por el mercado local, si tiene alguna protección en la parte de lo que es
tecnología, si tiene alguna protección o no se puede liberar el producto porque tiene ciertas normas que el país origen o el país destino exige en lo que es privacidad, en lo que es criptografía, en lo que es alta tecnología, y todo eso está definido acá, y también por el tipo de producto en las cuales nosotros podemos aterrizar por el perfil de producto en qué código arancelario le corresponde, y de acuerdo a ese código arancelario pues tendrá un impuesto determinado que pagar. O si hay algún acuerdo comercial con ciertos códigos arancelarios, pues estos serán libres de impuestos. ¿Vale? Y finalmente está la operación triangular, ¿no? En donde está el proveedor, el cliente y el intermediario. ¿El intermediario quién es? El agente aduanal y el agente de carga, que normalmente si tenemos un buen agente, puedes asumir las dos responsabilidades, agente aduanal y agente de carga, que es el que se va a encargar absolutamente de toda la documentación de acuerdo a los Incoterms determinados entre proveedor y cliente. Entonces, esta es la operación triangular que nosotros siempre vamos a estar trabajando. Nuestro agente aduanal y agente de carga, nuestro proveedor y nosotros que somos el cliente. Y finalmente, pues nuestro cliente cuando se lo entregamos acá, ¿no? Ya procesado el producto en nuestro almacén. ¿Vale? Pues este ha sido un pequeño resumen de lo que estamos viendo en el curso de International Logistics. Espero que esta cápsula de video les sirva y les facilite la lectura que estamos teniendo en el curso, y cualquier duda pues nos seguimos viendo en la unidad. Con todo gusto estoy ahí para resolver cualquiera de las dudas que tengan. Saludos, que descansen.